me acompañen a Hechos 16. Hechos 16, yo sé que la palabra de hoy te va a llenar, te va a tocar. Así que yo quiero que en Hechos 16, desde el verso 8 voy a leer. Dice, entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pablo y de Silas. Si ustedes leen unos versos atrás, es cuando el Espíritu Santo les dice no vayan a Asia a predicar, y entonces ellos obedecen. Y entonces el verso 8 dice, entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Dile al que está a tu lado: Dios nos ha llamado a anunciar el evangelio a nuestros amigos. Dios nos ha llamado a anunciar el evangelio a tu familia. Dile al que está a tu lado, ahí en tu casa, dile: Dios te ha llamado para que le hables a esa persona que sabes que tanto necesita de Dios. Y sigue diciendo: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente de Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito, a Macedonia. En esta ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Di conmigo: encontrar un lugar de oración. Hoy no tienes pretexto, hoy no estás como Pablo y Silas viendo dónde encontrar un lugar de oración. Hoy ahí en tu casa tienes un lugar de oración. Seguramente tienes tu cocina, tienes tu comedor, tienes un cuarto, tienes un baño, tienes un closet. Hoy tú puedes decir: yo sí tengo un lugar de oración. Y dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Y en el verso 16 dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Dice, se volvió y reprendió. Y eso me recuerda que Dios nos ha dado a ti y a mí esa autoridad para reprender todo lo que se ha levantado. Y dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza. Y yo quiero que de aquí en adelante pongas mucha atención. Dice, los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa. Escúchame bien, que les arrancaran la ropa y los azotaran. Y dice, después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? Es un instrumento hecho de dos maderas gruesas que unidos forman en el medio unos agujeros redondos, y ahí agarraban a los reos de su garganta o de sus pies. Entonces dice, y les sujetó los pies en el cepo.
Y esto me encanta y en esto me quiero basar. Hoy que estás tú en casa, escucha bien. El verso 25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Ahí en tu casa di a orar y a cantar. Dile al que está a tu lado: se pusieron a orar y a cantar. Y dice: y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas. Y lo que continúa diciendo, si tú lees, es que dice que en medio de la noche Pablo y Silas se pusieron a alabar y adorar al Señor. Y dice que entonces vino un gran terremoto que estremeció toda la cárcel y entonces fueron abiertas todas las puertas y las cadenas con las que estaban sujetados se rompieron. Y eso pasa cuando tú y yo nos ponemos a orar y a cantar alabanzas. Todo lo que se ha levantado en nuestra nación, todo lo que se ha levantado en las naciones, de lo que escuchamos en todo el mundo, lo que provoca nuestra alabanza y nuestra adoración es que puede hacer que se rompa y que se seque todo lo que se está levantando. Y dice que cuando el carcelero se dio cuenta, dijo: no puede ser, y estuvo a punto de matarse. Y Pablo y Silas le dijeron: ¡hey! ¡Detente! Aquí estamos. Nadie nos hemos ido. Aquí seguimos. Y dice que el carcelero estaba tan impresionado que en el verso 30 les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron y le dijeron, dice el verso 32 en esta versión: luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. El verso 34 dice: el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho. Y junto con toda su familia se alegraron por haber creído en Dios. ¿Sabes? Los perseguidores, los que estaban detrás de Pablo y Silas, se proponían desanimarlos para que ya no predicaran el evangelio. Y hoy parece que estamos así. Tú escuchas en las noticias, ves los mensajes de texto que llegan, ves Instagram, ves Facebook, y tal parece que esas noticias tratan de desanimarnos, tratan de desalentarnos, tratan de hacer que nuestra fe se debilite. Pero sabes, aquí me encanta que Pablo y Silas, en vez de desanimarse, estaban alegres y gozosos. Y yo hoy declaro sobre tu corazón alegría. Hoy declaro sobre tu corazón gozo. Hoy le hablo a tu espíritu y declaro el gozo del Señor en tu casa, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu mente, en el nombre de Jesús. A mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando esto, porque después de los azotes que Pablo y Silas recibieron, después de ser arrastrados, después de que les quitaron su ropa, después de ser azotados, encerrados en la cárcel, en el calabozo más seguro, después de estar, yo creo que físicamente tan desgastados y emocionalmente también desgastados, podíamos esperar haber leído una historia donde Pablo y Silas se quejaran. Podíamos esperar leer en la historia donde ellos hasta gimieran de dolor. Pero sabes, me encanta que dice que a medianoche ellos estuvieron orando y cantando himnos a Dios. ¿Y sabes qué aprendí de esto? Que Pablo y Silas no estaban meditando en su injusticia.
Ellos no estaban enfocando su mirada en sus circunstancias. Ellos no se estaban fijando en que ya no tenían ropa. Ellos no se estaban fijando en sus heridas porque seguramente estaban sangrando. No se podían mover porque dice que los ataron con un cepo sus piernas. Entonces no se podían mover, no se podían parar. Ellos no se enfocaron en su circunstancia. Escúchame bien, no se desesperaron por la situación. Hoy yo te digo, tú que me estás escuchando, no te desesperes en este encierro. No te desesperes por la situación que estamos viviendo. No te desesperes, gózate y alégrate. No te enfoques en la circunstancia que está viviendo nuestro país, en la circunstancia que está viviendo todo el mundo. Enfócate en lo que Dios quiere para tu vida. Enfócate en lo que Dios tiene. Y como Pablo y Silas, ora y alaba al Señor. No se desesperaron por la situación. Yo sé que es desesperante estar en casa todo el tiempo encerrado para los que no tienen que salir a trabajar. Yo sé que es desesperante que estamos tan acostumbrados a socializar, a la fiesta, a ir de aquí y allá. No es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero Pablo y Silas no entraron en desesperación. Así que levanta tu mano y di: yo no entraré en desesperación. Yo declaro la paz sobre mi vida. Dile aquí al que está a tu lado, di: no entrarás en desesperación en el nombre de Jesús. Y dice que ellos entonaron alabanzas y oración. ¿Y sabes de qué me habla esto? Que su fe se llenó tanto que su corazón estaba rebosando. Su corazón estaba rebosando porque ellos sabían, ellos tenían fe de que Dios los iba a sacar ahí. Ellos tenían fe de que Dios tenía un propósito, porque fue Dios el que los mandó ahí. Por medio de esa visión que tuvo Pablo, ellos fueron ahí. Y ellos tenían la certeza de, aunque estaban siendo afligidos, de aunque estaban con tanto dolor físicamente, ellos sabían que Dios tenía un propósito. Su fe llenó su corazón. Levanta tu mano ahí donde estás y di: yo declaro que mi fe va a llenar mi corazón. Yo declaro que hoy en esta reunión mi fe es fortalecida tanto que mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo van a rebosar de alegría y de confianza en Dios. Fíjate bien, el lugar donde estaban ellos no era un lugar de oración, no era un lugar para gozarse. Y esto lo que me enseña es que en cualquier sitio uno puede alabar y orar. Te lo vuelvo a repetir. En cualquier sitio uno puede alabar y orar. Y hoy parece que Dios nos ha encerrado a todos para recordarnos que sí tienes tiempo para alabar y para orar. Y no solamente es en las oraciones a las 6 de la mañana, los lunes a las 9:30 de la noche, en las diferentes reuniones que tenemos, no, sino que en cualquier lugar donde estés, tú puedes alabar y orar. Tú puedes entonar cánticos de alabanza al Rey. Cuando Pablo y Silas levantaron sus voces en oración y alabanza, un terremoto violento sacudió la prisión. Ese es el poder que tiene la alabanza y la oración. Ese es el poder que tenemos nosotros de entonar alabanza y oración y saber que nada va a llegar a tocarnos. Saber, tener la certeza de que Dios tiene un propósito grande en medio de esta tribulación. Su testimonio de fe de Pablo y Silas, su testimonio fue tan asombroso, escúchame bien, fue tan asombroso que provocó que el carcelero y toda
su familia entregaran su vida al Señor. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de entonar un cántico en medio de esta pandemia, en medio de este encierro. Tú y yo tenemos la oportunidad de que nuestro testimonio de fe sea tan asombroso que podamos impactar a los que nos rodean. Tienes hoy la oportunidad de armarte del escudo de la palabra de Dios. Tienes hoy la oportunidad de hacer que tu nivel de fe crezca aún más y que los demás lo puedan ver y lleguen a decir, como el carcelero le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para vivir en paz como tú estás viviendo ahorita? Aunque ahorita nuestra situación parezca abrumadora, parezca tan desesperante, tenemos que confiar en Dios y entonar alabanza, adoración y oración. Hoy no tenemos pretexto. Hoy tienes la oportunidad de estar escuchando alabanzas y adoración en tu casa todo el día. Aún en medio de tu home office, puedes poner alabanzas, adoración, ambientar tu casa del Espíritu Santo de Dios. Hoy tienes la oportunidad. Lo que no podías hacer antes, hoy lo puedes hacer. Tenemos que esforzarnos en Él en medio de todo esto. Yo quiero que levantes tu mano ahí y digas: yo me esfuerzo en Él. En medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de cada noticia que llega, yo decido esforzarme en seguir creyendo en Él. Yo decido esforzarme como Pablo y Silas en entonar un cántico de alabanza, en dar mi oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo sienta o no lo sienta, mi espíritu debe de estar en continuo en alabanza, oración y adoración al Rey. Amén. Yo quiero que ahí en tu casa digas: amén. Escúchame bien. Hoy tienes la oportunidad de que tus seguidores en tus redes, en Facebook, en Instagram, aun cuando haces FaceTime con tus familiares, con tus amigos, tú tienes la oportunidad de que ellos vean tu testimonio de fe. Tú tienes la oportunidad de que en ti vean que tienes paz. Tú tienes la oportunidad de transmitir el amor de Dios a sus vidas. No transmitas desesperación, no transmitas temor, no transmitas pánico, transmite el amor de Dios. Porque eso es lo que llevará a tus amigos que no conocen de Dios, eso es lo que llevará a tus familiares que no conocen de Dios, eso es lo que los llevará a decir: yo quiero estar como tú, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir sin temor. ¿Cómo le haces para no vivir en temor en medio de todo esto que está sucediendo? Escúchame bien, la victoria viene en camino. Escúchame bien, la victoria viene en camino. La victoria ya es nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Di ahí en tu casa: amén, la victoria es nuestra. Escucha bien esto que te voy a decir. Confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que podamos ver. Confiar en Dios es ver lo que Dios ve. Hoy, a veces, porque somos humanos, confiamos más en la noticia que vimos en la noche, confiamos más en el audio que nos llegó por WhatsApp, confiamos más en lo que vemos por Facebook, por Twitter, por Instagram, y no confiamos y no vemos lo que Dios ve. Y sabes, yo te garantizo
que Dios no está viendo la pandemia. Yo te puedo garantizar que Dios no está enfocado en lo que están diciendo los noticieros. Yo te puedo garantizar que Dios no está enfocado en cuántos hay ya contagiados, cuántos no. Yo sé que Dios tiene un propósito grande. Y es importante que tú y yo aprendamos a ver con los ojos de la fe. Aprendamos a ver lo que Dios está viendo. Porque ¿sabes qué? Que Dios está viendo avivamiento. Dios está viendo cómo gente, cómo las almas vienen y caen rendidas a Él. Dios tiene un propósito. Yo le decía a una persona, es que a Dios no se le sale nada de control. No es que esta pandemia a Dios ya se le haya salido de las manos, no. Dios siempre tiene un propósito, un plan. Fíjate bien, y quiero que esto se te quede grabado. De rodillas somos más altos y más fuertes. Cuando tú y yo nos humillamos, nos hacemos más altos y más fuertes. Yo te invito a que ahí donde estás no entres en desesperación. Pablo y Silas, siendo afligidos, siendo azotados, arrastrados, heridos, podían haber tenido la opción de estar en esa cárcel diciendo, Señor, tú nos enviaste aquí y mira dónde acabamos, mira nuestras heridas. Señor, ¿esto es lo que tú querías para nosotros? ¿Encerrarnos? ¿Esto es lo que tú querías para nosotros? Pero no. ¿Sabes qué fue la diferencia en ellos? Su actitud. Hoy yo te pregunto, ¿qué actitud estás tomando ante toda esta situación? ¿Cómo lo estás llevando en casa? ¿Qué es lo que les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué es lo que estás hablando que tus hijos están escuchando? Hoy tienes la oportunidad de enseñarle a tus hijos que Dios es su proveedor, que Dios es el que los guarda, que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier cosa que se pueda levantar en nuestra nación y en todo el mundo entero. Hoy tienes la oportunidad de compartirle a los que están allá afuera, que te ven por FaceTime, por redes. Hoy tienes la oportunidad de decirles, yo tengo un Dios que todo lo puede, y ese es el que ha derramado sobre mí y mi casa esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero tener la actitud que Pablo y Silas tuvieron. Yo quiero tener esa actitud que en medio de todo lo que está pasando, que en medio de todo lo que estamos escuchando, yo quiero poder enfocarme en Él y no en mi circunstancia. Porque en el momento en que tú te enfocas en tu circunstancia, ya perdiste, tu fe se está debilitando. Hoy tienes que poner tu mirada en Él. Hoy tienes que enfocarte en lo que dice la palabra de Dios. Yo me imagino a Pablo y a Silas ahí en la cárcel sin poderse mover, heridos, tal vez cansados, pero yo me imagino esa actitud de alabanza, porque fíjate bien, aquí lo tenía apuntado. Alabar en el hebreo es lealel y significa celebrar, glorificar y alardear. Otra vez te lo vuelvo a repetir, significa celebrar, glorificar y alardear. Y yo no sé tú, pero esto me hizo en mi cabeza. Cómo en medio de la cárcel, estando tan afligidos, tan golpeados, pudieron celebrar, glorificar y alardear. Y tú y yo sabemos
lo que alardear significa. Alardear en el hebreo es yadá y significa dar gracias, loor, elogio, alabanza. Imagínate a Pablo y a Silas en la cárcel, afligidos, con heridas, celebrando y glorificando. O sea, en medio de su dolor estaban celebrando, glorificando y alardeando que tenían a un Dios todopoderoso, alardeando que Él era el que los iba a sacar. Y tanto fue su agradecimiento, tanta fue su alabanza, que ese terremoto vino, sacudió y abrió las puertas de la prisión y abrió las cadenas. ¿Lo puedes imaginar? Lo que hace nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra adoración, la autoridad que tiene. Por eso es que siempre les decimos, tienes que llegar temprano a las reuniones de oración, tienes que llegar temprano a las reuniones de alabanza, porque ahí hay un poder extraordinario. Ahí hay un poder que hace que tus prisiones se abran y se quiebren. Ahí hay un poder que hace que venga un terremoto y todo aquello que te ha estado sacudiendo se derribe en el nombre de Jesús. Y yo sé que este tiempo que Dios nos ha estado encerrando, Él te está enseñando a que cuando se abran las puertas de nuestra casa, tenemos que ser los primeros en llegar a las reuniones de oración. Tenemos que ser los primeros en llegar a alabar y adorar al Señor. Esto que está pasando, el propósito de Dios es levantar familias entendidas de la palabra de Dios. Familias entendidas de que la oración y la alabanza tiene poder. Familias apasionadas para compartir el evangelio de Dios. Y yo sé que el día de mañana que estemos aquí todos juntos en estas butacas que ves atrás vacías, yo sé que van a estar llenas de gente y familias apasionadas por Él. Porque ese es el propósito de Dios. Yo imagino a Pablo y a Silas ahí en medio, sentados, heridos, cantándole al Señor, alardeando, posiblemente diciendo: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Sí, te lo puedes imaginar? Con heridas, sangrando. ¿Te puedes imaginar diciéndole: Señor, aún en medio de este dolor que yo siento, tu fidelidad es grande? ¿Sabes? Hoy tú no estás como Pablo y Silas. No tienes heridas físicamente. No estás en el piso, amarrado, sin poderte mover. Hoy tienes la libertad de exaltarle, de alabarle y orar a tu Dios todopoderoso. Tenemos que aprender, iglesia, a que en medio de la oración y la alabanza, Él está. Dice que Él habita en medio de la alabanza. Me los puedo imaginar, a lo mejor diciendo:
Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¿Te puedes imaginar? Tú sí puedes hacerlo. Ellos estaban ahí amarrados, pero cantando y orando. Así que hoy esta situación que estás viviendo no es para que entres en desesperación. Es para que entres en un nivel mayor de fe, de alabanza, de oración y de adoración. Así que dale un fuerte aplauso ahí en tu casa y dile: Padre, yo quiero ir a un nivel más de fe. Yo quiero ser como Pablo y Silas, entonar un cántico para ti todos los días. Estar en oración contigo todos los días de mi vida, de día y de noche, meditando en tu palabra, porque tú dices que tú habitas en medio de la alabanza. Te lo vuelvo a recordar. De rodillas, tú y yo somos más altos y somos más fuertes. Tienes que humillarte delante de Dios y decirle: Señor, hoy decido ser como Pablo y Silas. En medio de esta aflicción, entonaré alabanzas. Entonaré mi oración a ti, porque tú dices que tú inclinas tu oído a la oración del justo. Hoy, Señor, yo decido ser como Pablo y Silas. No me voy a desesperar, no me voy a frustrar. Voy a alabarte porque tú vas a sacudir a esta nación y un avivamiento grande vendrá en el nombre de Jesús. Y estamos a nada de acabar. Y quiero leerte lo que dice Santiago 5:13. Dice: el que esté afligido, haga oración. Di conmigo: haga oración. Y el que esté alegre, cante alabanzas. Dile al que está a tu lado: cantemos alabanzas. Si tú estás afligido hoy, haz oración. Y si estás alegre, canta alabanzas. Me encanta porque Dios nunca dice en su palabra: bueno, si estás triste, pues vete a tu cama, llora y vete ahí al rincón y que alguien te ayude. No, Él dice: si estás afligido, pues entonces ve y ora. Y también te dice: si estás alegre, no dice: pues ya olvídate de mí y continúa con tu vida. Dice: si estás alegre, canta alabanzas. ¿Qué te está diciendo Dios? Que en todo momento tienes que traerlo a Él, en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Y a lo mejor hoy tú que me estás escuchando, a lo mejor no has llegado al punto de Pablo y Silas, de poder alabar en medio de esta aflicción. A lo mejor te sientes encadenado, frustrado, desesperado, triste, con incertidumbre. O a lo mejor tú no estás así, pero déjame decirte que allá afuera sí hay mucha gente que está así. Hay mucha gente que ya está frustrada de estar en sus casas, ya está desesperada. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y está con la incertidumbre de qué va a pasar. Eso es una realidad. Así ya hay mucha gente. En Estados Unidos, más de 3 millones de desempleos. Aquí en México, las empresas también ya están despidiendo gente. Es una realidad que hay gente con temor. Es una realidad que hay gente que está triste, está desesperada porque no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Y sabes qué? Que lo único que necesitan es conocer al único que puede cambiar su ambiente, al único que puede cambiar su estado emocional, al único que les puede dar esa paz que sobrepasa entendimiento. ¿Y qué crees? Escúchame bien. Con nuestra alabanza, oración y testimonio de fe, te lo voy a volver a repetir. Con nuestra alabanza, oración y testimonio de fe, tú y yo podemos comunicar el amor
de Dios. Tú y yo podemos transmitir el amor de Dios y esa paz a esas personas. Tú tienes la oportunidad de transmitir por medio de tus redes, por medio de esa llamada telefónica, por medio de tu FaceTime. Tienes la oportunidad de decirle a aquel que está en desesperación, a aquel que está triste: ¡hey! Yo tengo la solución. Dios. Él es el que te va a dar la paz. Él es el que te va a proveer de aquello que necesitas. Tú tienes la oportunidad de cambiar el estado emocional de esa persona para que conozca al Dios verdadero. Escúchame bien y te lo vuelvo a repetir. Hay poder en la alabanza y en la oración. No dejes de conectarte todos los días a las 6 de la mañana con nosotros. No dejes de conectarte en punto a las reuniones online para que puedas alabar y adorar a tus hijos. Y enséñale a tus hijos que en medio de esa alabanza que están viendo ahí en la tele, en esa computadora, en ese teléfono, en medio de esa adoración hay poder. Y yo quiero cerrar con esto. El libro de Hechos, le estaba contando a Toño cuando estaba yo leyendo Hechos. El libro de Hechos narra, si tú lees todo Hechos, narra la historia del nacimiento, multiplicación y expansión de la iglesia. Y yo hoy me emociono porque yo sé que en medio de todo esto que estamos viviendo, Dios está preparando a la iglesia para un nuevo nacimiento, para la multiplicación y expansión en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito y ese es su propósito. Un nuevo nacimiento en la iglesia, multiplicación y expansión en el nombre de Jesús. Salmo 26:7 en la NBI dice: proclamando en voz alta tu alabanza y contando tus maravillas. Levanta ahí tus manos y di: Padre, yo proclamo en voz alta tu alabanza y voy a contar todas tus maravillas. ¿Cuáles son esas maravillas? Que Dios, detrás de todo esto, está levantando a la iglesia para un nuevo amanecer. Está levantando a la iglesia para multiplicarse y expandirse. Está preparando a la iglesia para predicar el evangelio y no tener pena de decir: Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro salvador, Dios es nuestro proveedor. Multiplicación, expansión y un nuevo amanecer viene para tu vida, viene para tus finanzas, viene para tu familia, en el nombre de Jesús. Y con esto termino. Salmo 56, verso 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Levanta tu mano ahí en tu casa y declara: el día en que temo, yo en ti confío. Verso 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Ahí tú que estás, di: Padre, yo en ti confío. Alabaré tu palabra, confiaré en tu palabra y no voy a temer. Yo declaro en el nombre de Jesús ese espíritu sobre ti de Pablo y de Silas, que haya en ti ese espíritu de alabanza y oración, que en medio de cualquier tribulación que estés viviendo, tu alabanza y tu oración no cese en el nombre de Jesús. Porque ¿sabes qué? Que tu alabanza y tu oración va a ser la que te va a llenar de fortaleza. Diga el débil: fuerte soy. El gozo del Señor es mi fortaleza. En medio de mi alabanza, Él estará ahí. Yo declaro sobre ti alabanza, oración, adoración. Yo declaro sobre ti multiplicación
expansión y un nuevo amanecer sobre tu vida y sobre tu familia. Y di conmigo: el día en que temo, yo en ti confío. Espíritu Santo, confiamos en ti. No vamos a entrar en desesperación, no nos vamos a frustrar, no vamos a poner nuestra mirada en nuestra circunstancia, en todo lo que vemos y oímos. Decidimos, Espíritu Santo, enfocarnos en ti. Así como Pablo y Silas en medio de la cárcel se enfocaron en ti y sus cadenas fueron rotas, hoy decidimos enfocarnos en ti, creyendo que la victoria ya está en camino en el nombre de Jesús.